Aquí de regreso en A Mano Limpia. Mil gracias por acompañarnos. Ahora le vamos a dar las buenas noches, la bienvenida a Eliezer Ávila, presidente del movimiento Somos Más, joven opositor cubano. Se hizo, recuerdo, años atrás, me parece más tiempo. ¿Hace qué tiempo de aquel enfrentamiento que hubo con Ricardo Alarcón, que se hizo viral y todo el mundo te conoció? ¿Qué tiempo hace de eso ya? Hace ya bastante, ya ni me acuerdo, porque cuando eso yo era jovencito. Ya. No, porque es que veo aquí cuando dicen lleva 4 años en la política, eso fue mucho antes de 4 años, ¿no? Sí, como 7 por lo menos. Ya. Mira, vamos a hablar hay una serie de declaraciones tuyas, una declaración que vamos a poner en pantalla, una carta que has escrito, hay 2 o 3 puntos que me parece válido y que el televidente merece que se le aclare, escuchar tu punto de vista, como parte de tu proyecto, de tu credibilidad y de los acontecimientos que se han sucedido con relación a esto. Vamos a ponerles a ustedes esa declaración que hace Eliezer Ávila y vamos a conversarla y analizarla ahora. Alianzas que fortalecen, alianzas que destruyen. Ahí estaba esa declaración. ¿Cometiste un error a la hora de decir eso públicamente? ¿En qué estabas pensando en ese momento? Probablemente, y decía en el programa anterior que no tengo la intención de romper el récord Guinness de ser el primer político en el mundo que hace una carrera política sin cometer alguno o sin decir algo que lastima a alguien. Lo que sí estoy dispuesto, como decía algún otro político por ahí, es que cuando alguien me convence de que yo estoy equivocado en algo, pues cambio de opinión. Bueno, hay cosas de las que todavía no me han convencido. Pero, a ver, como por ejemplo, estás entrando tú en materia, como por ejemplo. Yo lo que diría, lo primero, ya para decirte seriamente respecto a esto, es que está mal decir una declaración de Eliezer Ávila. Yo no reuní ahí a la prensa y dije, bueno, voy a hacer una declaración. No, esto es una reacción y es muy distinto. Porque cuando usted marca estas palabras como el inicio de esta historia, usted está cometiendo un error grave al ignorar la mitad de la historia que viene de antes. ¿Cuál es la otra mitad entonces? La otra mitad para de la conocer historia, toda la historia completa. Nada más hay que ir a Facebook y leer cuántos meses antes llevamos yo y otras personas que hacemos una forma distinta de hacer la lucha política bajo una presión, ataque constante, crítica, acusación, lo mismo de seguridad del Estado que de plegado al gobierno, que de dialoguero de... ¿Por parte de quién? En fin, y pendejo y cobarde y demás, por parte de las personas que luego divulgaron todo esto como si fuese un ataque médico. Mira, hay una carta tuya a un grupo de opositores y tú hablas y mencionas además un amplio espectro. Saqué algunos nombres, no todos. Saqué José Daniel Ferrer, a quien hablas de tu amistad con Ferrer, Manuel Costa Morúa, hablas de Dagoberto Valdés, Reinaldo. Cuando dices Reinaldo me imagino que te refieres a Escobar. No está el apellido puesto, me imagino que es Escobar. Conrado, no sé si es el padre Conrado, me imagino que es el padre Conrado, porque dice solamente Conrado. Estoy asumiendo y te pregunto para ver si he puesto bien los apellidos en esto. No mencionas a Antonio Rodiles del estado de Sats, la acusación de corrupto. Vamos a ver. Tu respuesta iba dirigida a él. En primer lugar, ahí se combinaron muchas cosas. Yo no hice una acusación contra alguien, y lo he dicho muchas veces. Hay un par de personas que estaban ahí en ese momento en la reunión molestando bastante y que fue más bien una reacción, casi que no lo dije, me salió, y que iba dirigido a ellos específicamente y luego se usó para generalizarlo a todo el mundo y demás. Pero yo creo también que es preocupante que tanto se hubieran sentido aludidos, ¿no? Porque bueno, yo puedo decir ahora determinada cosa, yo no hago esto con tal cosa, y si usted no es tal cosa, pues mire, no hay ningún problema. No, además ahora, tienes el derecho de marchar o no marchar con quien tú quieras. Sí, no, es que el cuestionamiento de ese derecho es lo que da origen a todo esto. Porque luego a veces uno ve los golpes ya en una pelea, ¿no? 3 piñazos, 4 patadas, sí, pero lo que investiga siempre la ley es por dónde empezó el lío. Y es lo que parece que aquí la mayoría de la gente ignora. Ahora, sobre esa lista que tú mencionabas, solo mencionaba algunos de las personas que tenemos una amistad, que hemos cooperado, pero te podría decir con absoluta... No, la lista era mucho más larga, yo saqué algunos nombres. Te podría afirmar que yo soy una persona que podría dárseme casi el premio de haber estado todos esos años en política sin haber tenido un sí ni un no con nadie. Ya. O sea, ni con persona ni con organización. Hay otro momento, otra frase que quiero que me digas, me interesa saber tu opinión sobre eso. Lo voy a leer, Dices, hablas de vacas sagradas y dices, hacen pensar en esos muñequitos que le explotan bombas entre las manos y les queda el tirne negro, que se sacuden como nada, como si padeciéramos de amnesia colectiva. ¿Qué quiere decir eso?
Mira, es una reflexión, y es una reflexión que vengo haciendo hace mucho tiempo y que verdaderamente lo pienso así. Yo creo que uno, por estar en contra del sistema político, económico, social cubano, no te hace inmune. No te hace que tú no tengas que hacer un esfuerzo ético por hacer las cosas de una manera mejor que como la hacen los que tú estás denunciando. Y eso es lo que quiero decir con eso. Yo creo que una de las cosas que más nos va a ayudar a ganarnos al pueblo, a ganar su confianza, a ganar su respaldo, es en que nosotros tengamos dentro de la oposición todo lo que no sucede dentro del gobierno. Que seamos autocríticos, que tengamos debates, que expresemos nuestras diferencias con cultura, con altura política, que tengamos propuestas, que seamos democráticos dentro de nuestras organizaciones y también tengamos una relación democrática con las personas a las que aspiramos a dirigir, que seamos mucho más transparentes, que reportemos a la gente la información sobre lo que hacemos, como no lo puede hacer el gobierno cubano. Ese es el terreno en el que nosotros, incluso yo creo que tenemos la ventaja, porque nosotros, la ventaja que nos llevan ellos es la fuerza. Ellos tienen la fuerza militar, ellos tienen la fuerza de vigilancia, tienen todo eso, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Sin duda. Y esa es nuestra mayor fuerza. Voy a terminar con el tema ahora con esto. Esta tarde nos pusimos en contacto con Rodiles. Le dijimos que ibas a estar en el programa y que si él quería hacer alguna declaración. Su respuesta fue que no, que él no te reconocía y que no quería hablar al respecto. ¿Tú quieres decirle algo para pasar la página? No, yo sí lo reconozco y yo en algún momento de la historia coincidimos en varias cosas cuando el eslogan de ellos era arte y pensamiento. No sé si ya renunciaron a eso. Yo no lo he renunciado y respeto profundamente la lucha que ellos hacen, por eso jamás nunca hubiera levantado la vista de mi trabajo para fijarme en lo que hacen o para criticarlo si no hubiera sido por toda esta historia que te estoy contando. Y me parece meritorio que cada quien intente por su lado avanzar en esta lucha que tiene muchos espectros y muchos niveles. Nosotros lo seguiremos haciendo enfocados en la gente y en transformaciones profundas de pensamiento incluso. Seguiremos haciéndolo porque además somos libres de hacerlo, somos independientes de hacerlo y lo vamos a hacer porque es nuestro derecho, pero también respetamos el derecho de otros de hacer lo que hacen y además le deseamos el mayor éxito y en lo que podamos cooperar lo haremos. Vamos a hablar un poco de esa convención anual, Movimiento Político Somos Más. La invitación es sábado 14 de noviembre en FIU, en el Green, en la Biblioteca Green. FIU, como saben, 11200, la calle 8, y la invitación para que estén cerca de las 12:30. El evento es de 1 a 5:30 de la tarde. Sí, esto es un evento que de verdad si yo viviera en Miami no me lo perdería. Una buena forma de venderlo, ¿verdad? Sí, lo cierto es que sí. Es un evento que hemos preparado, la verdad, con mucha dedicación, muchas horas de trabajo, y vamos a mostrar allí una forma distinta de hacer política. Y vamos a recuperar un terreno que se perdió bastante en todo este tiempo, y es el terreno también de la propuesta, de la profundidad, de ganar la parte política del asunto. Porque es muy respetable todo el espectro que tiene que ver con el activismo, que tiene que ver con la denuncia, que tiene que ver con la protesta, que tiene que ver con la declaración de principios, pero yo creo que también es importante rescatar la política en sí. Y en ese sentido... Cuando hablas de rescatar la política en sí, sí. ¿Ese grupo opositor que tú estás aquí representando tiene una línea política específica? Sí, nosotros la línea política que tenemos hasta este momento es que somos un movimiento que reúne a una gran cantidad de personas que estamos de acuerdo en por lo menos 10 puntos mínimos que nosotros hemos planteado. Esos puntos van desde la salud, la educación, las relaciones con los Estados Unidos, las propiedades confiscadas, el embargo. O sea, hemos hecho una declaración de ideas de principio sobre la cual o alrededor de la cual nos hemos unido gente que además pensamos, somos plurales, gente que está a favor del aborto y que está en contra del aborto, gente que está a favor del matrimonio gay, que está, claro. Pero que ninguno tenemos la oportunidad de expresar nuestra diferencia si no alcanzamos la democracia. Claro. Entonces, por eso somos un movimiento y no un partido que hemos definido una ideología, pero sí lo vamos a hacer partidos, eso seguro. Y vemos la política ligada al arte, ligada a la música, ligada al conocimiento, ligada a los avances tecnológicos. O sea, la política no es más que la vocación de servicio y la manera de que los cubanos accedan a más y mejores cosas durante el desarrollo de la historia.
Y eso lo aplicamos a todas las Anteriormente, esferas. anteriormente te mencionaba a Reinaldo. Leía no hace mucho un artículo de Giovanni Sánchez, y tiene que ver con lo que me estabas mencionando, de la cultura. Y ella decía que la presencia de Mick Jagger, el cantante, el solista de los Rolling Stones por las calles de La Habana, tenía mucha más repercusión y le llegaba mucho más al cubano de a pie que, por ejemplo, la visita del canciller Kerry o inclusive llega a decir hasta la del Papa Francisco. Absolutamente, yo coincido con esa visión y como te decía, es un espectro de la lucha que la gente suele subestimar y es un gran error. Mira, yo creo que la política en el mundo hoy está atravesando una crisis muy seria. Y nosotros vivimos en Cuba, pero tenemos que tener un conocimiento de lo que sucede en el área y de lo que sucede en el globo para poder integrarnos a ese sistema y además para tener una brújula para dónde ir, porque cuando usted va a hacer un cambio usted tiene que saber con qué lo va a sustituir. Yo creo que es muy importante rescatar no solamente el apoyo, el respaldo, la confianza, sino la participación de los cubanos en la política. Y tal vez de los españoles también y tal vez de muchos países, porque el asunto es que la política se ha devaluado mucho. Y la han devaluado los malos políticos, Claro, sin duda. entre otras cosas. Lo ha devaluado precisamente la falta de transparencia. El prestigio y la credibilidad Exacto. de la política en general ha caído. La corrupción, las malas prácticas, todo eso, las vacas sagradas en los partidos y todo eso, ha devaluado el criterio político. Pero tenemos que rescatarlo porque la política es la medicina de la sociedad. Es la única manera que ha descubierto el planeta, hasta que se descubra una mejor, de dirimir las diferencias en paz, en democracia, y que esa discusión más bien aporte a mejores soluciones. Entonces, viéndolo así, nosotros creemos que debemos invertir mucho en el tema de qué es la política, cuánto nos puede ofrecer, de que la gente no puede darle la espalda a la política porque si no serás una víctima de ella. Solamente nadie puede escapar de la política. Yo citaría una frase de Gorky Águila, que él dice mucho, a mí no me gusta la política, pero yo sí le gusto a ella. Y el tema es que no puedes escapar de eso. Entonces, mejor participar que la hagan otros peores, ¿no? Tengo que ir a una pausa. Te pido que te quedes y además al regreso se va a sumar a esta conversación 2 miembros más de Somos Más. Valga la redundancia. Volvemos.